Bienvenidos al podcast de esta semana. Es un gusto para mí acompañarlos en este ya mes de octubre y estar aquí ni más ni menos que con un gran escritor, una persona que además de ser un gran escritor, ha sido una persona de los medios de comunicación, que lo hemos conocido a través de muchos años, contándonos historias sobre lo que sucede en nuestro país. Pero yo no me voy a adelantar a lo que él nos va a decir en el día de hoy. Yo simplemente, antes de presentar al doctor Álvaro Vélez Izaza, quiero contarles un poquito de su hoja de vida a través de esta pequeña biografía. Para esta nueva emisión del podcast con Ricardo Ferro, estaremos conversando con Álvaro Vélez Izaza, reconocido periodista y escritor, quien nos contará sobre el lanzamiento de su libro Un Mundo Raro. Álvaro Vélez, más conocido como el maestro de las crónicas, llegó al periodismo fascinado con los crudos sucesos de las guerras y luchas que se libraban a lo largo y ancho de América Latina en los años 80. Su paso por las revistas Cromos y Semana y el diario La Prensa le permitieron tener una perspectiva clara de la agitada realidad social que nos ha ido contando en innumerables crónicas de un particular deleite para los lectores. Luego arribó a la televisión como director periodístico de programas unitarios como El País de las Maravillas, La Tutela Factor Humano, Reportajes Caracol y Séptimo Día, hasta establecerse como director, libretista y presentador del programa Contador de Historias que el canal internacional NTN 24 emitió para todo el continente americano durante la última década. Su trabajo como excelente cronista de televisión también fue ampliamente difundido en Noticias RCN. Vélez Izaza es el autor del libro Un Mundo Raro, un trabajo literario con el que sorprende porque vuelve a hacer gala de su impecable manera de escribir y de crear imágenes maravillosas en nuestra mente. Bienvenidos a un nuevo programa. Doctor Álvaro, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Representante Ferro, es un orgullo estar en su podcast. Me alegra muchísimo este interés suyo por el tema literario y sobre todo sé que de tiempo atrás el asunto periodístico le llama muchísimo la atención y pues este es un libro de crónicas y relatos periodísticos acopiados durante ya 35 años de experiencia en el oficio, en un oficio muy fuerte para nosotros los colombianos en las últimas décadas. Pues todos sabemos que han sido años, que han sido décadas de conflicto bastante arduas, pero digamos que las historias tienen que ver algunas con esos temas, pero muchas con casos curiosos, especiales, asombrosos que he logrado recoger no solo en Colombia, sino en varios países del mundo. Doctor Álvaro, de un contador de historias a un mundo raro. Sí, ¿cómo es esa transición de un contador de historias a un mundo raro, que es el nombre que tiene su libro, el libro que está ahorita ya pues a disposición de todas las personas en las diferentes librerías? Bueno, representante, tiene que ver fundamentalmente con que a lo largo, digamos, del camino, en ese trasegar de búsqueda de historias por donde quiera que íbamos, tanto en territorio nacional como fuera de él, íbamos encontrando rarezas que a mí me sorprendía muchísimo porque creía que Colombia y digamos estos países del Caribe era de donde brotaban esas rarezas, esas cosas insólitas, pero resulta que no, resulta que en Indonesia, resulta que en Nueva Zelanda o en Estados Unidos, igual en países muy civilizados, ocurren cosas extraordinarias que nos dejan perplejos y que forman parte, digamos, que de la cotidianidad de los pueblos, pero que nosotros pues no las conocemos y también nos sorprenderíamos con ellas. De manera que pasamos de ser un contador de historias a hablar más bien de ese mundo raro, de ese mundo extraordinario que nos encontramos entre más caminamos y entre más vamos en busca de esas cosas insólitas que le ocurren al común de las personas, ¿no? Doctor Álvaro, sin que se vaya a autochiviar para que la gente compre su libro,
sí. ¿Cómo sería un ranking de lo más raro, de las 5 cosas más raras que pueden encontrarse en su libro? Bueno, permítame, se los muestro. Este es un mundo raro. Y aquí en sus, digamos que en su primera página está el contenido. Y bueno, digamos que las cosas raras no lo son tanto porque se sobredimensionan de la realidad, sino que por estar dentro de la realidad, por estar dentro de la cotidianidad, a veces nos sorprende por esas aristas que toman, por esos rumbos que toman determinadas historias. Entonces, pues quisiera hablarle, por ejemplo, de un presidente afrocolombiano que tuvimos en nuestro país ya hace bastantes años. Él fue presidente en 1861, pero eso no implica que lo hayan negriado, perdón, que lo hayan desconocido, que lo hayan blanqueado del panorama de la historia de Colombia, porque evidentemente tuvimos épocas en las que nuestro país fue un país racista, un país eminentemente clasista, y bueno, él vivía en Cartagena y en cercanías de Cartagena, y esta sociedad encumbrada de allí era bastante aristocrática y finalmente terminaron desconociéndolo. El Tesoro del Mesuno es una historia también local que ocurre en cercanías de Honda, donde 3 pescadores muy humildes se hacen a una enorme fortuna de un tesoro, digamos, en oro, que los españoles pretendían sacar de nuestro país para llevarlo a la corona. Lo extraordinario es que parece que, bueno, de un lado encontrar un tesoro en aguas del río Magdalena es extraordinario, y el otro es no callarse de aquel encuentro, sino hacerlo público, contárselo a todo el mundo y pasarse a vivir a la zona del Enocinio de Honda, a gastar a manos llenas este tesoro de oro, unas monedas que el Banco de la República ha logrado evaluar y ha visto, tiene reportes de subastas en el mundo donde cada pequeña moneda de esas ha sido subastada en $40.000. Entonces, vaya usted a hacer la suma de lo que estos 3 pescadores encontraron allí, que finalmente pues lo llenaron en tarros, en mochilas de fique. Era una cantidad absurda de dinero que ellos pues no las vendieron en subasta, pero sí las vendieron en los lugares donde se compraba oro por aquellos días. Entonces viene la maldición que todo tesoro parece traer consigo, y empieza a eliminar a cada uno de estos hombres que se hizo riquísimo y que vivió durante una temporada a manos llenas y con las mujeres más hermosas, ¿no? Rodeados de las mujeres más hermosas venidas de Centroamérica, del Brasil, de los alrededores, que tenían, digamos, asiento allí en Honda. Por aquellos días era una población muy importante que tenía consulado. Y bueno, en fin, les dejo otros detalles para cuando lean el contenido de la historia. También está una historia que se sale de toda posibilidad de raciocinio lógico y normal, y es la historia de un paramilitar colombiano que habitaba en el sur del Cesar y en toda esta región, y en su charca, en la laguna que mandó a hacer en su finca, una finca gigante muy cercana al río, una charca, y mandó traer del África una cantidad de cocodrilos de unas dimensiones, de unos tamaños tremendos, digamos que tan voraces como los colombianos, como los lagartos, los cocodrilos colombianos, los caimanes. El caimán de aguja en aquella región es supremamente conocido, digamos que igual de letales, pero esa corpulencia de los cocodrilos que trajo el ciudadano bantú, el ciudadano africano, eran de unas dimensiones aterradoras que lograron amedrentar durante muchos años a una población que vio cómo este paramilitar fue desapareciendo uno a uno durante los años, a un total de 2.000 personas. Todo el que le olía
a maestro, a sindicalista, a persona de la izquierda, iba a parar a la charca. Pero ahí no termina lo insólito del asunto, porque este paramilitar es asesinado, lo mandan a asesinar los mismos paramilitares por malo, porque era demasiado malo. Los hermanos Castaño dicen, esto es un horror, este tipo está asesinando a todo el mundo, y lo mandan a matar porque es más malo que ellos. Entonces este hombre, al ser asesinado, su finca queda abandonada y estos cocodrilos empiezan a salirse al río, ¿no? Y del río, como su dieta alimenticia ha sido la carne humana durante tantos años y de manera, digamos, abundante, se salen a las fincas a buscar niños y a buscar, digamos, personas a quienes poder devorar. Entonces empiezan a desaparecer de las márgenes del río el niño que chapaleaba, la señora que lavaba la ropa, pierde una pierna y empieza a ser un fenómeno terrible y aterrador, aún habiendo sido asesinado el paramilitar. Vi historias de la policía en unos procedimientos absolutamente ridículos, chistosos, subidos encima de estos cocodrilos. El uno le amarraba la trompa, los otros lo sujetaban con fuerza, el cocodrilo se movía, la policía iba de extremo a extremo y a su vez la gente llegando a la estación de policía para dar cuenta de la vida del cocodrilo que había, digamos, agredido, violentado y que amenazaba a sus familias, y del otro, la CAR, a proteger el cocodrilo porque no podían matarlo y la gente lo quería sacrificar, por supuesto, debido a los daños terribles que ocasionaba. Entonces, son historias de este talante, querido representante, que no son, digamos, cosas demasiado extraordinarias, aunque quiero contarle que hay una historia de extraterrestres, ¿no? Estuvimos en las selvas de en las selvas mexicanas de Veracruz, ¿no? Y allí había una cueva que la gente de la región decía que era una cueva extraterrestre, que la visitaban permanentemente, no aviones, sino ovnis, ¿no es cierto?, naves, y que una de ellas había chocado contra la boca de esta caverna. En la caverna había inscripciones por todas partes de esas figuras a las que nos tiene acostumbrada la antropología, de seres con cabezas grandes, ojos gigantes, pero estaban en jade, digamos, estaban perfectamente dibujadas, y lo que trataban de representar eran seres de otros planetas. Cuenta la leyenda, a grandes rasgos, que hay un accidente contra la boca de esta caverna, viene la NASA, recoge los vestigios, se lleva 2 cuerpos sin vida de estos extraterrestres de cabezas grandes, muy parecidos, los describen a como era este muñeco de E.T., el extraterrestre, y que uno más, un tercero, queda con vida y se interna en la caverna hacia las profundidades de la Tierra, donde aparentemente han vivido, según las leyendas, extraterrestres desde hace muchísimos años, que nos estudian, que miran las fortalezas que tiene nuestro planeta y estudian a la raza humana. Esta es una historia bastante insólita, pero tiene muchos elementos que la ratifican desde el punto de vista científico. Entonces, a grandes rasgos, querido representante, este es como el contenido que pueden encontrar en Un Mundo Raro, en esos 24 crónicas y relatos. Bueno, doctor Álvaro, muy interesante. Yo simplemente diría que esa historia de los cocodrilos, más que hacer parte de un libro que se denomine Un Mundo Raro, debería ser un mundo macabro, porque eso es... Un mundo absolutamente macabro y aterrador. Es aterrador. Todavía hay, digamos, estartazos de esa historia, porque desde la cárcel estuvieron haciéndome llamadas no hace muchos años, diciéndome que por favor retirara, dijera que formaba parte de la ficción y no de la realidad, porque esto podría ayudar a que unas personas que se encontraban en la cárcel, debido a estas desapariciones, pudieran tener o les pudieran acortar su pena. El tema no es de menor cuantía.
habla de muchísimas desapariciones y pues hay familias aún en el intento por encontrar esos vestigios o lo que fuera de sus parientes desaparecidos por este paramilitar de apellido Morantes, acabo de recordar, ¿no? Doctor Álvaro, hablemos de esa historia de ese presidente colombiano Sí, que, señor. que usted mencionaba hace un rato y que de alguna manera la historia lo blanqueó, Sí, porque, señor. cuando lo buscamos en la historia o cuando lo buscamos los retratos, los recuerdos de él, ya lo vemos como un expresidente de tez blanca. Sí, no, entiendo que le guste mucho la historia, que llevemos el tema un poco a lo político, porque estamos hablando de Juan José Nieto Gil. Él nació en una población llamada Cibarco, en Atlántico, donde aún como que no asimilan el hecho de que hayan tenido un hombre tan importante como para ser presidente de la República. Es un pueblo muy pobre, es un pueblo donde prácticamente no sucede nada. Hay un colegio con el nombre de Juan José Nieto Gil, pero aún no hablan de él y no lo enseñan a los muchachos como un exmandatario de Colombia, sino como un intelectual, como un estadista, como un hombre muy importante y un gran maestro. Como les contaba, fue presidente en 1861 entre Mariano Ospina Rodríguez y Tomás Cipriano de Mosquera. Él está en la mitad de ellos. Debía estar en la mitad de ellos. Los libros de historia debían hablar de ellos entre el uno y el otro, pero lo desconocen por completo. Resulta que alguna vez voy a Cartagena a hacer una separata especial y paso por el Palacio de la Inquisición, un lugar obligado para hablar pues de los españoles, de la Inquisición, del trato al esclavo negro y en fin, y estaba en ese recorrido cuando su director, que me acompañaba, me pregunta que si sé quién es esa persona que está al lado mío, ese retrato de quién es. Entonces volteo a ver y es un hombre blanco con la banda tricolor de presidente de la República y me dice, ¿cómo le parece? Ese señor es el presidente negro de Colombia, Juan José Nieto Gil. Lo que pasa es que la población colombiana no tiene la menor idea, incluso la población afrodescendiente no tiene la menor idea de que un hombre colombiano haya sido mandatario, un hombre negro haya sido mandatario. Y comienzo a averiguar la historia, me voy al cementerio de Manga, si no estoy mal, y ahí está su tumba, una tumba carcomida, digamos, por las raíces, por el deterioro, por la vejez, y no hay ninguna solemnidad alrededor de ella, como si la hay, por supuesto, alrededor de la tumba de Mariano Ospina Rodríguez, de Alberto Lleras Camargo, de todos nuestros expresidentes, pues sus tumbas por lo menos están muy cuidadas y las tienen maravillosamente pues el Estado colombiano. La de este hombre se la tragaba la manigua, ¿no? Y la gente en verdad pues no entendía de quién era o que esa tumba podía ser la de un expresidente de Colombia. Estamos hablando de que era un general masón y santanderista que peleó en la Guerra de los Supremos. Se exilió durante un tiempo en Kingston porque, digamos que él tuvo acceso a libros que entraban, digamos, por toda la costa atlántica de contrabando, procedentes del Caribe, procedentes de España, y eran unos libros que hablaban de justicia social, de equilibrio social, eran libros en este sentido, y él, pues digamos que se encarretó con el tema, se llenó de apasionamiento y empezó a ser un hombre que promulgaba este tipo de ideas. Entonces fue perseguido en su momento por las autoridades locales, por ser, digamos, por ser inspirador de una revolución, de un cambio social, y se tuvo que volar a Kingston, donde estuvo algunos años, regresa a Cartagena
y comienza su actividad política. Hablan de que era un negro bien parecido y que obtuvo el favor de unas mujeres de la sociedad blancas quienes llegaron a enamorarse tan profundamente de él que reconocieron socialmente que amaban al negro Gil. Obviamente no lo decían a los cuatro vientos, a sus amigas, digamos, se lo enrostraban porque era un negro muy buen mozo y de cualidades amatorias por encima de toda proyección, y entonces, pero a sus padres y a la sociedad les negaban pues que tuvieran cualquier relación con él. Hasta que se casa con una de ellas y a través de ella es que comienza a conocer a los hombres de sombrero de copa y de estas, digamos, vestidos de la época encopetadísimos, y ellos lo empiezan como a aceptar, lo tienen que tener entre los suyos y finalmente le permiten ascender en la escala social al punto de que un día pues él termina siendo presidente de la República. En tanto espera que Mariano Ospina Rodríguez llegue a Bogotá a asumir la presidencia. Él en realidad es un hombre interino allí, pero el presidente Mariano Ospina Rodríguez termina demorándose muchísimo en esas correrías que venían pues desde el Ecuador hasta Bogotá y todo era a lomo de mula, y entonces terminó siendo presidente por un buen periodo, pero la historia nuestra lo desconoce. Lo trajeron a Bogotá, ¿no? En algún momento aquel cuadro para representar pues a nuestro presidente negro, y aquí curiosamente someten a restauración el retrato. Lo envían a París y de París regresa ese moreno, el negro Gil, como le decían, regresa blanco, el blanco Gil, un presidente con su tez en un tono como la de cualquier otro expresidente, muy blanquito él, pero de todas maneras lo detienen en su ingreso a la sala de presidentes de la República del Palacio de Nariño, se pierde el cuadro, finalmente regresa a Cartagena y el director del Palacio de la Inquisición lo encuentra por allá abajo, en una habitación como la habitación del rebrujo, donde ratas y ratones se comían los papiros de la historia y todo lo que no habían considerado aún exhibir en ese maravilloso museo. Entonces, esta también a grandes rasgos es la historia de Juan José Nieto Gil, quien nace a la sombra de un palo de Marta Ratón. Su alumbramiento es increíblemente humilde. Su madre y su papá, que era un vendedor de mechas para velas, que en esa época pues era la luz eléctrica, ¿no? Iban buscando una partera, salieron de Cibarco hacia otra población, pero en el apremio de su madre no logra llegar hasta donde la partera, y bajo un palo de matarratón tiene a su hijo, pare a su hijo, el expresidente de Colombia, Juan José Nieto Gil. Oiga, doctor Álvaro, lo deja usted a uno sin palabras con esa facilidad para hacer estos relatos. Hombre, tenemos que llegar al final de esta emisión, de este podcast, pero me gustaría más adelante poder volver a contar con usted en un espacio como estos y poder tener la posibilidad de dialogar sobre estas que usted denomina historias raras, pero que también usted hace alusión a las mismas en el sentido de que hacen parte de la cotidianidad, hacen parte de nuestra historia, y a veces son raras simplemente porque no las conocíamos. Pero más allá de eso, no es nada del otro mundo. Bueno, la historia de México, de Veracruz, sí viene siendo de pronto de otro mundo, pero de resto... No son historias que broten del centro de la tierra o que nos lluevan del cielo, son historias de la humanidad, pero que tienen un contenido insólito bastante grande. Entonces, yo estoy para usted, querido representante, en el momento que quiera. Cualquier día podríamos leer incluso algunas, porque creo que tienen ese valor agregado. Como yo he sido una persona de televisión y he escrito siempre para que me escuchen, entonces creo que además
de ser agradables a la lectura, también si las leemos sus apartes, algunos pedacitos en voz alta, encontrarán que tienen una cadencia, una sonoridad, un ritmo, y que digamos que son cada una de ellas una pieza muy sonora y muy agradable. El doctor Álvaro Vélez Izaza nos estuvo acompañando en este podcast el día de hoy. Le damos las gracias, doctor Álvaro, y como le decía ahora, siempre bienvenido. Muchas gracias, doctor Álvaro. Gracias a usted por esta oportunidad, estimadísimo representante. Que esté muy bien. Y muchos éxitos con su libro. A ustedes los dejo con la agenda de la semana y ya regresamos para el final de este podcast. Esta semana, en nuestra agenda legislativa, radicamos el proyecto de ley que busca fortalecer las garantías de atención en salud a las personas que están en proceso de pensión para que no queden desamparadas y por el contrario se les asegure una adecuada prestación de sus servicios en salud, beneficiando a más de 100,000 colombianos que actualmente se encuentran en esta etapa prepensional. Asistimos al informe de conciliación del proyecto de ley que busca reconocer, impulsar y proteger el biche y sus derivados como bebidas ancestrales, artesanales, tradicionales y patrimonio colectivo de las comunidades negras afrocolombianas de la costa del Pacífico colombiano. En plenaria de Cámara, dijimos sí al proyecto que busca crear un fondo para la estabilización de los precios de la panela y mieles, con el fin de dotar a este sector y a su institucionalidad de un instrumento financiero y comercial de participación en este mercado productivo. En segundo debate, aprobamos el proyecto de ley que busca aceptar el Convenio Internacional de Cacao y así formalizar la incorporación de Colombia en la Organización Internacional de Cacao, IDCO, lo que permitiría acceder a mercados internacionales en calidad de país productor. Por otro lado, dijimos sí al proyecto que busca establecer los principios para el desarrollo de la pesca de forma sostenible, con el fin de actualizar el enfoque ambiental, además de brindarles garantías a las comunidades que viven de la pesca. De igual forma, aprobamos el proyecto de ley que busca promover la educación emocional en las instituciones educativas de preescolar, primaria, básica y media en Colombia, teniendo en cuenta que este tipo de educación representa un proceso educativo continuo y permanente con el fin de potenciar el desarrollo de las competencias emocionales. En nuestra agenda regional, participamos de un nuevo espacio que tiene el canal del Congreso llamado La Cámara en tu Región, un proyecto que busca acercar la institucionalidad a la comunidad y de esta manera dar a conocer las funciones que se realizan desde el Congreso de la República. Además, nos deja ver la parte más humana de los representantes a la Cámara. Asistimos a la mesa de trabajo realizada en el municipio de Flandes en compañía de la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Olga Lucía Ramírez, vicepresidente de la ANI, Carlos García, alcalde de Flandes, Giovanni Herrera, y el alcalde de Girardot, José Francisco Lozano, con el fin de brindar soluciones prontas a la problemática que enfrentan dichos municipios por el cierre del puente Mariano Ospina y que requieren de una solución definitiva, ya que es una situación que ha afectado drásticamente la movilidad de la región y por ende a la comunidad. Lo que está haciendo la concesionaria Vía 40 Express es una vergüenza. Esto no tiene perdón, esto no tiene razón de ser y nosotros no podemos permitir que a estas alturas todavía no se le haya impuesto una multa a esta concesionaria. Para mí, como congresista, la concesionaria Vía 40 Express es una de las grandes responsables de lo que está pasando con este puente. Nosotros sabíamos que la falta de mantenimiento, no por días, no por meses, no por años, sino por décadas, iba a desencadenar ese problema que hoy tenemos en el puente Mariano Ospina Pérez. Hasta aquí este podcast. Muchas gracias por habernos acompañado y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana.